Hace unas semanas leí algunos libros de Martha Lynch y me obsesioné bastante con su figura. En Los años de fuego, un libro de cuentos publicado en 1980, hay un relato que me llamó particularmente la atención. Se titula La vigilia del soldadito Otero y está protagonizado por un chico que a fines de los 70 se enrola en la Marina y es asignado a un puesto de vigilancia de la Escuela de Mecánica de la Armada sobre la Avenida del Libertador. En ese lugar, que en el cuento es llamado La Escuela, él pasa las noches con una enorme sensación de miedo, mirando pasar los autos que van hacia el lado del centro y hacia el lado de la General Paz. Empieza a sentirse más nervioso. Empieza por creer que los fantasmas se deslizan por el lado en que el Río de la Plata deja al descubierto cuando baja una playa chata de arenas prietas y onduladas. Los fantasmas de los muertos, de los desaparecidos, de los cuales todo el mundo habla menos él. Lo perturbador no solo es el cuento, es su fecha de edición. Marta publicó ese libro en 1980, mientras el Centro Clandestino de Detención de la ESMA estaba en pleno funcionamiento. El cuento debe ser la primera obra de ficción que aborda tan claramente el tópico de la desaparición y la tortura en ese siniestro lugar. Y también resulta increíble la contradicción. Es muy probable que el cuento haya sido escrito en el 79 o en el 78, mientras la autora apoyaba públicamente el régimen que al mismo tiempo denunciaba en el relato. Martha Lynch escribía en los medios a favor del proceso y escribía su obra en contra de la dictadura. ¿Cómo se explica la contradicción? Pero ¿quién era Martha Lynch? Empiezo por el final, terminaré en el principio. A las 2 de la tarde del martes 8 de octubre de 1985, Marta cerró con llave la puerta de su estudio, se sentó frente a la máquina en la que había escrito los libros más leídos en el país de los últimos 20 años y buscó el revólver escondido en un cajón. Afuera, en la calle Madero de Vicente López, a unos 400 metros de Libertador y General Paz, su chofer la esperaba para llevarla a una sesión de terapia. Marta había cumplido 60 años, aunque en sus últimas entrevistas había mentido que tenía 54. Con un lápiz empezó a escribir la última oración de su vida. Te amo, te amo, te amo. A sus libros los había firmado con el apellido de su marido, Lynch, pero su verdadero nombre era Marta Frigerio. A principios de los 60 le mandó La alfombra roja, su primera novela, a Witold Gombrowicz, y el escritor polaco-argentino le dijo a un amigo en una carta: si es hermana del político, debe ser boludísima. Marta no era hermana del dirigente frondicista Rogelio Frigerio, pero sí tenía algún parentesco que le había permitido emplearse en un ministerio durante la presidencia de Frondizi. En La alfombra roja, una chica conoce los entretelones del poder al trabajar en un ministerio. En apenas 20 años, Marta publicó 9 novelas y 7 libros de cuentos y alcanzó una popularidad imposible de imaginar para cualquier escritor argentino actual. En una época donde las personas no podían entretenerse scrolleando en redes sociales, los libros de ficción eran una opción de interés masivo. Su novela La señora Ordóñez vendió sus primeros 50.000 ejemplares en apenas 2 meses. Y en 1984 se convirtió en una telenovela que mi mamá veía y de la cual recuerdo una muñeca que me daba mucho miedo en los títulos iniciales y que ahora volví a ver en YouTube. Aunque tal vez por prejuicios derivados de su éxito comercial, Marta no gozaba del reconocimiento pleno de los escritores argentinos que ella admiraba, su prosa era afiladísima y su búsqueda literaria era más que interesante. En sus novelas exploró la situación de las mujeres en una sociedad organizada alrededor del poder masculino. Sus protagonistas buscaban ascender socialmente, conquistar espacios velados o encontrar una forma de libertad dentro de los límites que les imponían la familia, el matrimonio y la clase social. La política, la sexualidad y el poder eran temas centrales en su obra. Su interés por la política la sacó de su mundo perfecto y algodonado de esa zona residencial de Vicente López. Y en ese terreno tuvo un zigzagueo demencial. Después de trabajar con Frondizi se fascinó con la Revolución Cubana, impulsada por el parentesco del Che Guevara Lynch con su marido. Esa fascinación puede verse en el cuento Por el Río, cuya primera versión narra los últimos días del Che en la selva boliviana. A inicios de los 70 se hizo peronista. En noviembre de 1972 viajó en el charter que trajo de regreso a Perón a la Argentina y en el 73 escribió una crónica de la masacre de Seiza, donde glorificaba al peronismo y apuntaba al gorilismo que no podía entender esas pasiones. Marchó con los montoneros cuando Perón los echó de la Plaza de Mayo. En la calle Madero recibió al padre Carlos Mujica, luego asesinado por la AAA, y ya en dictadura reclamó por la aparición con vida de su colega desaparecido Haroldo Conti.
Y entonces pegó el volantazo más inexplicable y doloroso. Expresó su apoyo a la dictadura a través de declaraciones en entrevistas y artículos y en la participación en la Fiesta de Todos, la película propagandística sobre el Mundial 78. Hubo rumores que afirmaban que era amante del almirante asesino Macera, rumores que ella no se encargó de desmentir al escribir sobre él. Es un hombre de una gran frescura espiritual. Y al publicar su última novela, Informe bajo llave, que trata sobre una relación sentimental tormentosa entre una escritora y un militar de la dictadura. Después, con la cercanía de la democracia, Marta volvió a pegar un volantazo. Se arrepintió de su apoyo a la tiranía, diciendo que la oscura época de la tortura tiene que llegar a su fin. Intentó presentarse como una víctima más, aduciendo que familiares suyos habían tenido que exiliarse y de acompañar la candidatura de Alfonsín, pero ya era tarde. Su apoyo a los genocidas derivó en una cancelación más que justificada de la escena política y literaria. Argentina era un país con 25 millones de directores técnicos, y hasta nosotras, que habíamos sentido en un principio el mundial como una calamidad, teníamos nuestras propias ideas acerca de la formación del seleccionado nacional. En la vigilia del soldadito Otero, el cuento de los años de fuego de 1980, que mencioné al principio, el soldado Otero, desde su puesto de vigilancia en la ESMA, ve una noche cómo, por la calle Ramallo, se acerca un grupo de encapuchados hacia la escuela. Uno de ellos intenta reducirlo y él aprovecha la batahola para escapar. Corre desesperadamente por Libertador hasta la calle Núñez y de ahí hasta Cabildo y sube a un colectivo que lo deja cerca de su casa en Parque Centenario. Cuando leí el cuento me retrotraje algo que me había preguntado en mi adolescencia, al leer los testimonios de las torturas en la ESMA. ¿Cómo puede ser que ninguna organización política haya entrado en masa ahí para liberar a sus compañeros y compañeras de los vejámenes inenarrables de los que eran víctimas a apenas metros de miles de autos que corrían por Libertador cada día? Y ahora vuelvo a pensar en la audacia de Marta al publicar ese cuento en plena dictadura, y también en su inexplicable contradicción entre lo que escribía en los medios y lo que escribía en sus libros. ¿Cómo pudo escribir el cuento? ¿Cómo pudo imaginar esos fantasmas mientras apoyaba públicamente al régimen que los producía? ¿Qué sabía? ¿Qué intuía? ¿Qué veía? No hay una respuesta convincente. Quizá la literatura supiera cosas que la propia escritora todavía no estaba dispuesta a admitir. La contradicción permanece. La complejidad de la mente humana es inextricable. Esa complejidad, exacerbada en el caso de Marta, quizá pueda explicar su desenlace. A sus 50 y pico de años, ella entró en una grave depresión forjada, en parte, por su terror al envejecimiento y al deterioro tanto físico como mental, algo que le había acompañado toda la vida y que había dejado vislumbrar en varios textos. La angustiaba el paso del tiempo y odiaba mirarse en el espejo y descubrir una cara que ya no sentía suya. Se hizo adicta a las cirugías estéticas y cubrió la mayoría de los espejos de su casa. Tal vez en su depresión también influyó el ostracismo y la cancelación que sufrió durante la primavera democrática. Tal vez los fantasmas que rondaban la ESMA también rondaban su propia conciencia. Escribo para no volverme loca, dijo en su última entrevista, pero no logró su cometido. El martes 8 de octubre de 1985, a las 2 de la tarde, se habrá mirado por última vez en el espejo que había detrás de su máquina de escribir. Unos segundos después, el chofer que la esperaba en la vereda escuchó el disparo. Entró corriendo a la casa y, al no poder abrir el estudio, le pidió ayuda al jardinero de un vecino, que derribó la puerta de un hachazo. Del otro lado estaba el cuerpo ensangrentado y sin vida de Marta. Su marido llegó más tarde y le oyó su última oración, intacta sobre el escritorio. Te amo, te amo, te amo, pero no puedo soportar esta prisión. No puedo soportar esta vida.